Buenos días, sexto grados. Vamos a iniciar el contenido de esta semana. Acciones de apoyo en caso de un sismo. En este tema lo que vamos a trabajar específicamente son tres cosas. La primera es qué hacer antes de un sismo. Dos, qué hacer durante un sismo. Y la número tres es qué hacer después de un sismo. Este tema está vinculado directamente con, por ejemplo, los simulacros que nosotros en tiempo presencial hacíamos en el colegio. Y que por cierto, en un simulacro prácticamente lo que estamos haciendo es preparándonos para un suceso real. Lastimosamente, hay que decirlo, los simulacros a veces no se realizan con la seriedad que debería de ser, porque eso nos adiestra y eso en el momento de la ocurrencia de un sismo salva muchas vidas, porque nosotros estamos preparados y sabemos qué hacer, cómo actuar, hacia dónde dirigirnos. Claro que también esto está relacionado con un plan de emergencia que se tenga, ya sea en casa, ya sea en la comunidad, en una empresa y específicamente en nuestro caso en el colegio. El simulacro que nosotros hacíamos formaba parte o forma parte de un plan de prevención, de manejo local de los riesgos, que cuando estábamos de forma presencial pues todos estábamos expuestos en la infraestructura donde estábamos. Cuando sucedían los sismos pues inmediatamente se activaba el sistema de alarma y nosotros procedíamos a evacuar. Ya sabíamos cómo hacerlo, que no íbamos a salir corriendo, ya sabíamos que teníamos que transitar lo más rápido posible, pero siempre de manera ordenada, y luego dirigirnos hacia donde ya sabíamos, la zona segura. Pero volvamos al punto. Dice que durante un sismo nosotros tenemos que tener bien claro qué hacer al momento de cuando está ocurriendo el sismo, independientemente de la magnitud que sea. En la clase anterior hablábamos esto de la intensidad y la magnitud, pero en el momento en que está ocurriendo, nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir las indicaciones para lo que hemos ensayado. En nuestro país, yo les mencionaba en la clase anterior que tiembla a diario. Lo que sucede es que algunos sismos son de tan baja intensidad que no los sentimos, pero nosotros tenemos que estar preparados con esas tres cosas que yo les mencionaba: qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después de un sismo. Durante el último mes del mes pasado, hubieron varios movimientos sísmicos que uno, sean sensibles o no, pues lo alarman. Y los expertos pues siempre aconsejan estar preparado ante un evento de gran magnitud. Sí es cierto de que han reportado el sistema de emergencia nacional y nosotros vemos o escuchamos en las noticias de que tembló en tal lugar, el sismo fue de... Pero claro, esto les estoy hablando de lo más reciente, ¿verdad? Sin embargo, cuando para nosotros no es perceptible, pues parece que no nos preocupamos. Todas las medidas de prevención ante un sismo prácticamente están desarrolladas en una guía, en un plan le llamamos nosotros, para que las personas sepan qué hacer antes, durante y después, ¿sí? Siempre hay que esperar otras sugerencias aparte de eso y prepararse para tener un plan integral, algo que nos ayude en el colegio, que nos ayude en la casa o en la misma comunidad. Nosotros no sabemos en qué lugar y a qué horas, en qué momento nos puede sorprender un sismo y debemos de estar preparados. Siempre se ha dicho que el aspecto psicológico es bien importante para saber manejar una crisis cuando sucede un sismo, porque es tan fácil que un niño, que un adolescente o que un adulto salga corriendo, gritando, y esto pueda ocasionar saldos fatales, ¿verdad? Como ya ha sucedido. Lo importante es que nosotros tengamos claro
qué hacer y que nos recordemos realmente en el momento de un simulacro seguir los pasos rigurosamente, seguir las indicaciones rigurosamente, porque cuando suceda, a nosotros ya no nos tienen que dar indicaciones, porque nosotros ya sabemos qué hacer y vamos a proceder con diligencia a realizar lo que nos toca hacer. Si nos trasladamos a lo que hay que hacer antes de un sismo, o sea, alguien me puede decir a mí, mire profesor, pero pues sí, si nadie sabe cuándo va a ocurrir, entonces es bien difícil estar listo siempre en todo momento. Pues sí, una cosa es que nadie pueda predecirlo a pesar de los avances de la ciencia, pero no está de más que usted esté preparado. Como dice el dicho, la prevención no vale por dos, vale por miles, ¿verdad? Cuando se trata de este tipo de eventos. En el hogar, por ejemplo, todo padre o jefe de familia, toda mamá tiene la responsabilidad de organizar la protección del grupo familiar. Todos los miembros de la familia deben aprender a practicar primeros auxilios. Y no se trata de ir a sacar un curso de primeros auxilios, pero lo básico, saber qué hacer en un momento determinado. Hay que disponer en todo momento de lo básico, una linterna, una radio, comida no perecedera, un botiquín de primeros auxilios, y obviamente hay que conocer la ubicación y funcionamiento de ciertos detalles, ¿verdad? Como por ejemplo las llaves generales de luz, agua, gas, inclusive las llaves de la casa. También es importante participar de los simulacros. A veces hay personas de que cuando, yo me recuerdo, ¿verdad?, que cuando sonaba la alarma y los simulacros ya sabían que eso significaba simulacro, muchos sin mencionar nombres, ¿verdad? Y estoy hablando del nivel de básica, específicamente segundo ciclo. Parecía que como no había ningún inminente peligro, pues íbamos con toda la parsimonia, como decimos, y el tiempo posible, sin darle importancia, contando chistes, empujándonos unos a los otros, sabiendo de que había un protocolo a seguir. Sin embargo, esto con la repetición constante y participar con un poco de más responsabilidad en un simulacro, esto de alguna manera en el momento en que ocurra realmente nos va a tener más preparados que aquel o aquella que los simulacros los tomaba simple y sencillamente como perder tiempo, ¿verdad? Entonces, cada quien sabe cuando participamos de los simulacros en el colegio el nivel de responsabilidad con los que lo realizaban. Yo, con esto, sinceramente, solo quiero entrar a que ustedes reflexionen lo importante que es un simulacro. No estoy señalando ningún grado ni sección en específico. Simple y sencillamente todos sabemos que hay casos de casos, ¿verdad? Y muchas veces, pues, lo evidente no necesita mayor explicación. Hay que tener presente los sistemas de alerta. Las alertas, ustedes saben de que en nuestro país cuando sucede un evento, hasta colores tienen, ¿verdad? Hasta colores. Y cuando, por ejemplo, hemos pasado cuando sucedió la tormenta Amanda, por ejemplo, el sistema de emergencia nacional utilizó las famosas emergencias, los colores que nos indican el grado de peligrosidad o de riesgo ante la ocurrencia de una emergencia de ese tipo. Pues en los terremotos es algo parecido. También hay que considerar que hay que equiparse con agua y alimentos no perecederos. Yo les decía anteriormente, siempre hay que tener a la mano números telefónicos de emergencia donde uno puede llamar y pedir ayuda. Hay que habilitar salidas de emergencia y nosotros conocemos nuestra casa y sabemos dónde está la entrada y la salida, sabemos cuáles son los puntos débiles que hay, que pueden ser susceptibles de un colapso ante un sismo, y todo eso lo tenemos que tener presente y poder reaccionar y prepararnos
corregir aquello que haya que corregir en la medida en que se pueda hacer para estar lo mejor preparados cuando ocurra un sismo, ¿verdad? De mediana o de gran intensidad, ¿verdad? Dios quiera que no suceda, ¿verdad? Pero hay que estar preparados. Hay que estar protegido. Hasta mencionan que los sistemas de vacunación de toda la familia es importante. Hay que retirar objetos pesados ubicados en partes altas de los estantes, roperos, armarios, porque ustedes saben que ante el movimiento, como los sismos pueden ser oscilantes o pueden ser trepidantes, ¿verdad? Eso también influye mucho. Hay que mantener en un lugar seguro todas aquellas sustancias que son peligrosas y hay que ubicarse, pues, los lugares seguros dentro y fuera de la casa. Ustedes conocen bien su casa y saben cuáles son aquellos lugares de mayor peligrosidad y eso ya todo el mundo los tiene que tener reconocidos. Cuando está sucediendo un sismo y que en ese momento usted no haya para dónde correr o caminar, porque no es cierto que todo el mundo sale caminando tranquilamente cuando está ocurriendo un sismo. Lo que uno quiere es volar, ¿verdad?, del lugar donde está para ponerse a salvo. Lo primero, y es bien difícil, pero es lo más recomendado, hay que guardar la calma. Mantener la calma y controlar ese impulso de salir corriendo es lo que todo mundo deberíamos de aprender a hacer. Sin embargo, esto es una de las cuestiones más difíciles a realizar durante un sismo. Por eso se hace antes un simulacro, para que cuando esté ocurriendo realmente usted tenga más autocontrol y no entre en shock, no entre en pánico y salga corriendo, y que esto puede provocar otro tipo de situaciones más graves. Hay que evitar hacer uso de ascensores, pues vaya, en el colegio cuando estábamos presenciales, ustedes saben que los ascensores nunca se habilitaban. Bueno, el que puyaba ahí el botoncito para abrir y cerrar, y algunos que se colaban de vez en cuando, pues lo hacían como sin permiso, ¿verdad? Pero generalmente los ascensores en el colegio están habilitados para emergencias, para situaciones como por ejemplo cuando un estudiante no puede subir gradas. De ahí por lo demás cerrados. En esa parte por lo menos está bien, ¿verdad? Lo que se hace. Pero dice que hay que evitar el uso de los ascensores. Sin embargo, ¿y cómo va a ser una persona que se subió a un ascensor en un edificio comercial, por ejemplo, y no sabe que va a temblar y tiembla? Pues es un lío tremendo que lo agarre dentro de un ascensor, ¿verdad? Pero por lo menos hay que tratar de evitarlo. Hay que dirigirse a zonas seguras, lugar donde ya sabemos nosotros que está señalado que es el lugar hacia donde nosotros vamos a llegar en una situación de este tipo. Y pues hay que alejarse de puertas, de ventanas y cables. Hay que evitar el uso de velas o cerillos para evitar un posible incendio si estamos en casa. Pues ya sabemos nosotros de que hay un protocolo a seguir cuando está temblando. Si estamos en el colegio, ¿dónde nos vamos a resguardar? ¿Dónde no nos podemos colocar? ¿Hacia dónde tenemos que seguir? ¿O hacia dónde tenemos que evacuar? Siempre se recomienda dirigirse a las zonas de seguridad ya establecidas. No se trata de salir corriendo y sálvese quien pueda y nos vamos a poner a salvo y el más rápido se va a salvar y el más lento no. No se trata de eso, porque hay un protocolo. Aún en el momento en que está sucediendo, pues los profesores cuando estábamos en el colegio teníamos una función específica. No se trataba de que el profesor era el primero en salir corriendo y los alumnos se quedaban, porque es nuestra responsabilidad resguardar su seguridad. En la casa es su papá y su mamá, en el colegio somos los maestros, pero cuando ya somos adultos y a nosotros quién nos cuida, ¿verdad? Si nos agarra en algún lugar, pues ahí es donde sirve todo lo que hemos ensayado cuando estamos en el proceso de aprendizaje como ahora. Pues se recomienda no salir corriendo, ¿verdad? Peor si hay pasos vehiculares. Si usted va manejando, deténgase. Que a veces dicen que manejando pues no se siente
y solo usted se da cuenta porque le dijeron, ¿verdad? Mira, fíjate que tembló, no te diste cuenta. No, es que yo venía manejando. O como cuando uno anda caminando en el salón y los sismos son de baja intensidad, ni lo siente. Bueno, en mi caso ha pasado. Han habido algunos sismos de baja intensidad cuando estábamos en el colegio que ustedes me decían, profe, no sintió el temblor. Para nada, yo bromeando les decía que soy antisísmico. No es cierto, no hay personas antisísmicas, ¿verdad? Estructuras, sí, edificios y todo eso, pero personas antisísmicas no hay. Lo que sucede es que la magnitud del sismo fue tan imperceptible, tan baja que fue imperceptible para mí. Pero sí, claro, han habido otras ocasiones que sí, yo lo he sentido y por no transmitirle a usted más temor o más miedo o que entre en pánico, le he dicho, no, 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 yo no sentí, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, porque de uno depende también la reacción que pueda tomar el alumno ante una situación de esta. Pues hay que estar atento siempre a los casos especiales, ante una situación de esta. Los niños, las personas con alguna discapacidad y personas adultas ya de tercera edad siempre van a ser prioridad a evacuar en un momento determinado, ¿verdad? No hay que primero nosotros y después hay que ver cómo se sacan las personas, no, primero hay que verificar que aquellas personas más vulnerables puedan evacuar. Pues durante sucede el sismo, lo que les mencionaba anteriormente, pero ¿qué es lo que se hace después de que ha ocurrido el sismo? Generalmente hay que estar atentos a lo que dicen los sistemas de emergencia. Si usted ya regresó a casa, hay que verificar si no hay fugas de agua, de gas, si los tomacorrientes están funcionando, y para eso no tiene usted que hacer experimentos, ¿verdad? Simple y sencillamente activa el sistema de los interruptores y usted va a verificar si todo está bien o no, ¿verdad? No se trata de andar agarrando cables que puedan estar cortados y esto vaya a ocasionar problemas. Hay que tener cuidado después de que ha sucedido un sismo, si esto es de gran magnitud, donde caminamos, porque generalmente se caen cosas, vidrios, les mencionaba los cables a veces de la electricidad. Entonces hay que tener ese cuidado y hay que controlar siempre y verificar si hay gente herida, por ejemplo, alrededor donde ha pasado. Claro, esto después, si ha sido de gran magnitud, pues obviamente esto ya sabemos que siempre va a existir. No olvidar algo bien importante, que después de un sismo siempre hay lo que conocemos nosotros con el nombre de réplicas. ¿Y qué son las réplicas? Son como sismos de pequeñitos, de más baja intensidad, pero que quedan siempre después de un sismo grande. Entonces uno tiene que estar pendiente porque el sismo puede ser una réplica y usted puede entrar en pánico nuevamente y sentir que otra vez viene el sismo y usted sabe de que eso va a ocasionar que usted también se altere y entre en shock nuevamente. Se recomienda, después de haber verificado, hay que apagar el sistema eléctrico y el de gas si es que funciona, ¿verdad? Lo más recomendable es mantenerlo apagado y hasta que ya se haya normalizado, entre comillas, y que el sistema de emergencia nacional y las autoridades indiquen que ya se está restableciendo todo, usted vuelva a activarlo. Pues no solamente vamos a entrar a la casa o vamos a entrar nuevamente a un edificio si esto ha ocurrido. Ustedes saben de que un edificio se puede ver todavía la estructura en pie, como decimos, pero no sabemos las grietas, no sabemos los daños que hayan ocurrido. Igual nuestra casa. Si nosotros hemos evacuado la casa estaba el sismo, al regresar no solo vamos a entrar, porque recuérdense que uno sabe si allí no sabe si hay muros colapsados, paredes colapsadas, ventanas, vidrios y todo. Eso también yo diría que no es toda la familia la que tiene que ingresar a la casa, sino que tiene que ser, pues aquí toca papá, mamá, verificar
primero antes de que entre la familia a casa cuando ha sucedido esto. Pues hay que tener prácticamente eh, nuestro hogar organizado de tal manera para que cuando, si es que ocurre una situación de las que les he mencionado, pues nosotros sabemos cómo tenemos, cómo dejamos, dónde lo dejamos, y eso nos va a ayudar a restablecer, entre comillas, la normalidad en la casa. Por eso siempre es bueno tener en orden las cosas. Por eso es bueno siempre el orden, la limpieza, mantener las cosas ordenadas en su cuarto, en la sala, en el comedor. Porque a la hora de evacuar, ustedes saben que lo que dejó usted en la sala medio camino, o si su cuarto está desordenado y su ropero y todas las cosas que tiene usted, ya sabe dónde las va a encontrar ante una situación de esas. Por eso insisto que es bueno manejar siempre el orden en la casa, porque es útil en todo momento y en esta no es una excepción. Pues mire, hay que colaborar con las autoridades, ¿verdad? Si de uno depende y lo necesitan. Hay que tener esos números de emergencia y hay que ser solidarios con las víctimas. Bueno, a mí no me pasó nada y tranquilo, y tal vez el vecino se le cayó la casa o al vecino le sucedió otra cosa, ¿verdad? Que no menciono por no ser fatalista, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que puede suceder. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarles? Porque también en ese tipo de situaciones hay que ser empáticos, ¿verdad? Y si me hubiese pasado a mí, ¿verdad? Entonces, sí, hay que dar gracias a Dios que a veces uno sale sano y salvo de estas situaciones, pero también hay que considerar que se le puede ayudar a otras personas. Y eh, la verdad que los números de emergencia siempre son importantes. Pareciera de que, pues sí, tener el número de los bomberos, tener el número de la policía, todo mundo, nosotros aquí en nuestro país sabemos que el 911 es el de emergencia. Pues sí, pero no solamente el 911 es el número que deberíamos de tener. Por ejemplo, el de la policía, el de los bomberos, esos no pueden faltar. El de un hospital, por ejemplo, el más cercano a nosotros. Todo eso nosotros lo tenemos que tener en consideración. Vaya, recapitulando lo que hemos hablado, hay que tener bien claro lo que hay que hacer antes, durante y después de un sismo. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, hay que ponerle un poquito de más cuidado quizás a lo que hacer, a qué hacer cuando está sucediendo el sismo. Pero a lo que hay que hacer antes, pues eso de estar haciendo simulacros y eso de estar equipándose con agua, con alimentos no perecederos, tener un botiquín, los números de telefónicos a la mano, una linterna. Pareciera que eso no es importante, pero sí es importante. Tan importante como conocer qué es lo que hay que hacer durante un sismo. Y como les decía, mantener la calma fundamental, porque eso nos puede salvar también la vida. Y después hay que estar pendientes de la información, hay que estar actualizado de todo lo que las autoridades están emitiendo para poder proceder a volver a una normalidad, ¿verdad? Si es que hemos salido bien, pues sí, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay otras personas que cuando sucede esto, pues no les va tan bien y la pasan muy mal, y hay que ser solidario. Por eso dice que después de un sismo, pues usted tiene que buscar la manera de colaborar con aquellas personas afectadas. Así es que, pues de esto se puede hablar un montón y se pueden poner casos bien concretos, pero de lo que se hace antes, durante y después. Pero con esta información así de manera general, pues creo que se trata lo que interesa en el tema, qué hacer antes, durante y después. Pueden haber más cosas, claro que sí, no solamente lo que yo les he mencionado, pero esto es lo básico. Así es que les dejo esta información, pues, y espero pues que les sirva para reforzar el tema. Muchas gracias.